Esta no es la primera vez que comparto esta historia, y no será la última. Mi nombre es Nicholas, pero puedes llamarme Nico. Soy un chico de 15 años, aunque tenía 14 cuando sucedió esto, y me encantan los videojuegos. Mis padres me compraron una Wii cuando tenía 5 años y rápidamente comencé a amar los videojuegos. A lo largo de los años, comencé a descubrir nuevos juegos y nueva información sobre juegos que ya había jugado. El mundo de la tecnología siempre me fascinó, y poder ver todos los avances de la tecnología es algo hermoso de ver, al menos para alguien como yo. Recientemente, se lanzaron 2 juegos, Pokémon Sword y Pokémon Shield para Nintendo Switch. A pesar de toda la controversia de que más de la mitad de todos los Pokémon fueron eliminados del juego, todavía estaba muy emocionado de jugarlo. Eventualmente decidí comprar Pokémon Shield, porque pensé que el Pokémon legendario en la caja, Zamazenta, para descargar el juego a mi sistema, necesitaba más espacio, ya que Smash Ultimate ocupaba la mayor parte, así que mi papá y yo fuimos a Target a recoger una tarjeta Microsoft para ponerla en mi Switch. Inserté la tarjeta en mi Switch y la formateé. Después de reiniciar el sistema, había un nuevo juego que antes no se mostraba en la pantalla de inicio. El juego se llamaba Pokémon Shattered Shield. Esto no debería ser posible, pensé, formatear la tarjeta SD elimina todos los datos de ella, y nunca he visto nada sobre un escudo destrozado. Le pregunté a mi papá, que es programador de computadoras, sobre la tarjeta SD, y todo lo que me dijo fue que la tarjeta que agarró estaba en la parte posterior del estante. Busqué en internet cualquier información sobre el juego y, sorpresa, sorpresa, no encontré nada. En ese momento, 3 emociones chispearon en mi cerebro: confusión, excitación y sospecha. Estaba confundido porque no tenía idea de por qué este juego que nadie conoce estaba aquí, estaba emocionado porque me topé con un juego que nadie conoce, y sospeché por la aparición repentina de un juego que nadie conoce, apareciendo en circunstancias normalmente imposibles. Decidí abrir el juego. Todo parecía normal, hasta que salí de la casa de inicio y la escena en la que Wollo intentaba derribar la puerta era diferente a todo lo que había sucedido antes. El Wollo parecía angustiado, como si estuviera tratando de escapar de algo. El Wollo derribó con éxito la cerca, lo que más tarde supe que no se suponía que sucediera en ese momento. Fui tras el Pokémon pensando que esa era la forma de progresar y terminé en Slumbering Weald. Fui por el único camino a seguir, pero al pisar la hierba alta, comenzó una batalla, pero no tenía Pokémon. En cambio, el Squirtle con el que habría luchado con mi Pokémon, saltó hacia mí y atacó a mi personaje, dañando su brazo. Seleccioné la opción luchar, pero mi personaje no tenía movimientos. Fui al menú de artículos para ser recibido por un montón de nada, así que usé la última opción en el menú: correr. Mi personaje huyó con éxito de la batalla, pero aún estaba herido. Seguí avanzando y entré en otra batalla contra un Rockidere. Intenté correr, pero mi personaje no podía escapar. El pájaro voló hacia mi personaje y usó Peck, que falló. Pude huir en el siguiente turno, sin sufrir ningún daño, pero mi personaje aún estaba herido desde el primer encuentro. En la hierba, había un objeto que podía recoger. Maniobré mi camino hacia el objeto, tomando la ruta más corta para evitar otro encuentro. Recogí el artículo, que era una poción, y decidí guardarlo para usarlo más tarde. Mientras perseguía al Wollo, la niebla comenzó a espesarse. Se estaba haciendo difícil ver algo. Sin saberlo, pisé el césped y comenzó otro encuentro, pero no pude ver al Pokémon opuesto. No pude correr en el primer turno, y luego el Pokémon oculto usó Ember. El movimiento se conectó, y al golpear a mi personaje, sentí que mi Switch comenzaba a calentarse. Mi personaje se había reducido a la mitad de HP, y una vez más no pude correr en mi próximo turno.
El Pokémon oculto usó un movimiento del que nunca había oído hablar, Firechase, y una vez que se llamó el movimiento, mi personaje salió de la batalla. Apareció un cuadro de texto, ejecutar. Detrás de mi personaje había una bola de fuego, acercándose rápidamente a medida que se acercaba, mi interruptor comenzó a calentarse. No podía soportar la idea de lo que podría pasar si me alcanzaba. Corrí hacia adelante, entrecerrando los ojos a la pantalla para ver si podía encontrar alguna salida a través de la niebla de Slumbering Valley. El fuego se estaba poniendo al día, seguí mirando alrededor en vano. Pero justo cuando estaba a punto de rendirme, vi que el Wolo salía de la pantalla. Me di cuenta de que eso significa que el Wolo se fue a otra área. La llama estaba casi justo sobre mí, así que tuve que actuar rápido. Rápidamente presioné el botón de inicio en el Joy-Con derecho y recoloqué mi joystick izquierdo para que mirara en la dirección exacta en la que se dirigió el Wolo, así que una vez que volví a abrir el juego, inmediatamente me movería en esa dirección, sin que pasara un momento entre mis entradas. Mi pensamiento rápido es lo que me salvó en ese momento. Mi papá bajó las escaleras y me dijo que él y mi mamá iban a salir a comer con familiares, lo cual fue una gran noticia para escuchar en ese momento, porque la sala de estar en el primer piso era mi lugar favorito para estar cuando estaba solo. Mi hermana estaba cuidando a los niños de los parientes con los que salían mis padres, así que tenía toda la casa para mí y nuestro cachorro Gus. Volví arriba para agarrar mi teléfono y cambiar y fui a la televisión para acoplar mi interruptor. Mucho mejor. Agarré mi empuñadura Joy-Con e inserté mis controladores y volví a encender el juego. En el instante en que abrí el juego, juro que vi una figura sombría saltar por un corredor. Cuando fui a investigar, llamaron a la puerta. Salté por el sonido repentino, pero recordé que mi papá, literalmente, siempre me decía que no abriera la puerta, porque si era alguien que conocíamos, lo haría. He llamado primero, y si era uno de ellos tendrían las llaves. Mi perro comenzó a ladrar como siempre lo hace cuando alguien está en la puerta. Así que me acerqué a una ventana para ver quién era, pero no había nadie. Pensando que era solo una broma de uno de los niños de al lado, simplemente lo ignoré. Me moví hacia el lugar donde saltó la figura, pero cada vez que me movía unos 10 pasos, llamaban a la puerta. Después de que esto sucedió 2 veces, saqué el interruptor y me moví hacia la ventana. Avancé 10 pasos y cuando ocurrieron los golpes, eran más fuertes y más lentos. Y cuando miré por la ventana, había una figura sombría llamando a la puerta, y justo cuando cesó el golpe, desapareció. Corrí de regreso a la sala de estar, tomé mi teléfono y llamé a la policía. Me dijeron que iban a enviar a algunos oficiales para investigar. Después de colgar, escuché que el picaporte de la puerta principal comenzaba a sonar. Está tratando de entrar. Corrí lo más rápido que pude, mi perro estaba ladrando a todo pulmón, agarré una silla del comedor al lado de la puerta principal y cerré la puerta, pero aún podía ver la perilla temblando. Llamaron a la puerta. Me di la vuelta, llamaron a la puerta. Corrí a la cocina, llamaron a la puerta. Cogí un cuchillo, llamaron a la puerta. Me escondí en un rincón por lo que parecieron días. No llamaron a la puerta. Pensando que había terminado, me puse de pie. Revisé a mi perro. Multa. Revisé la puerta. Multa. Miró alrededor arriba. Multa. Fui a mi habitación con mi interruptor, el cuchillo y mi teléfono. Llamaron a la puerta. Fue la policía. Retiré la silla y les conté lo sucedido, y notaron abolladuras en la puerta principal. Decidieron vigilar mi casa durante la noche. Les di las gracias y volví a subir a mi habitación, me senté y llamé a mis padres. Definitivamente estaban borrachos, y a una hora de su casa, y no queriendo que se metieran en ningún problema, simplemente colgué. De repente me di cuenta de que me había olvidado de algo.
El perro. La puerta trasera de nuestra casa era de vidrio, y el perro está atrincherado en la cocina, porque todavía es un cachorro y mis padres no quieren que encuentre ropa para masticar en el segundo piso. Lentamente volví a bajar las escaleras, agarrando con fuerza mi cuchillo. Doblé la esquina. Vi a mi perro. Estaba bien, gracias a Dios. Le puse la correa y volví arriba con él, y lo dejé en mi habitación conmigo, para que no se metiera en problemas. Pasó una hora en la que, creo que por primera vez en mi vida, no hice absolutamente nada durante toda una hora lenta y dolorosa. Eventualmente me aburrí, como todos los niños de 14 años, y decidí retomar el juego. Me moví hacia donde se movía la figura, pero nadie llamó a la puerta. Seguí moviéndome y encontré el Woloo, pero algo andaba mal. Parecía que estaba buscando algo. Fui hacia el Woloo y comenzó una escena. La oveja encontró lo que parecían ser fragmentos de metal y comenzó a juntar las piezas. Después de unos 30 segundos de la escena más aburrida que he visto, los fragmentos estaban todos juntos y formaron una forma. La forma de un escudo. La escena terminó y mi personaje aprendió un nuevo movimiento, Mega Punch. De repente, otro Rookide salió volando de un árbol cercano. Comenzó una batalla, y esta vez, no estaba huyendo. Seleccioné Figuti use Mega Punch, y el texto decía, Nico usó Mega Punch. Ni siquiera había ingresado un nombre todavía para mi personaje. Siendo la persona racional que soy, me hice creer que solo tomó mi nombre de perfil de Switch, como lo haría en Smash en línea, pero en el fondo sabía la verdad. Esto no era un juego. Derroté al Rookide de un solo golpe, pero no obtuve XP, lo que supongo que tiene sentido. Cuando me volví hacia el Woloo, estaba drenado. Su lana se había ido, y parecía hambriento. Empecé a sudar. ¿Qué estaba pasando? La música se detuvo. Llamaron a la puerta. Miré por la ventana. Había un paquete en la puerta, bajé y abrí la puerta, y olía a muerte. La policía llegó a la puerta diciendo que no vieron a nadie dejar el paquete. Fui a la cocina y agarré un guante de horno para llevar el paquete adentro. Fui a la cocina y abrí el paquete con un cuchillo, y el contenido del paquete provocó una emoción en mi cabeza que solo puedo describir como verdadero horror. Dentro del paquete había una capa de lana y pedazos de carne, grasa y músculo, todo mezclado, resumando sangre y mucosidad, pintado de negro. Me mareé y cerré el paquete, moviéndome hacia el fregadero, en caso de que vomitara. Tragué mi vómito y revisé el exterior del paquete para ver si podía encontrar alguna información de envío. Y en el lado del paquete que estaba de espaldas a mí había 4 palabras. Construye tu propio Woloo. Entonces, mi vómito finalmente pudo acumularse lo suficiente y salió de mi boca, añadiéndose al ya terrible olor. Llamaron a la puerta. Me quedé helada. Escuché a un oficial gritar congelar. Entonces escuché esa misma voz gritando, mi corazón se hundió. Lo que sea con lo que estaba tratando fue capaz de dominar a un oficial de policía. No tenía oportunidad de atacar o defender de frente, pero sabía que si no ocurría un conflicto, no tendría que preocuparme por esas cosas. Tuve que esconderme. Escuché disparos, seguidos de más gritos. Dejé el paquete en el mostrador y me olvidé de buscar la información de envío. Corrí escaleras arriba, mi perro estaba gimiendo. Llamaron a la puerta. Recogí a mi perro, mi vara y un cuchillo. Llamaron a la puerta. Me mudé al armario con los artículos. Oí venir más sirenas. Llamaron a la puerta. Salgo corriendo y agarro mi teléfono, cierro la puerta de mi habitación y vuelvo corriendo al armario. Llamaron a la puerta. Miré el interruptor, había una imagen del escudo destrozado, junto con el Woloo, aún con vida. Mi personaje no se veía por ninguna parte. Todavía no sé qué les pasó, pero en ese momento no me importaba. Llamaron a la puerta.
El ventilador interno del switch estaba girando rápido, lo que significa que es ruidoso, y estaba tratando de esconderme. Intenté todo para apagar el interruptor. Nada funcionó, y cuando traté de romperlo, justo antes de hacer contacto, la puerta se abrió. Oí pasos pesados subiendo las escaleras. Mi perro no hizo ni un sonido. Lo único que nos delató fue la luz y el sonido provenientes del interruptor. La misma imagen del escudo. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras trataba de no hacer ningún sonido. Llamaron a la puerta. Me quedé completamente inmóvil. La puerta de mi dormitorio se abrió. Nada pasaba por mi mente, aparte de la idea de que estaba a punto de morir. Cerré los ojos y me preparé para lo inevitable. Llamaron a la puerta. Lo único que me separaba de lo que fuera que había allí era la puerta de mi armario. La puerta se abrió. Yo lo vi. Fue indescriptible. Es como si el miedo mismo estuviera frente a mí. Me cogió por el cuello. La adrenalina voló por mis venas y pateé y puñeteé en vano a lo que sea que me estuviera sujetando. Por mucho que lo intentara, esta cosa no me soltaría. Me arrojó contra mi tocador y me rompió el brazo izquierdo. Grité lo más fuerte que pude. Mi perro se dio cuenta de lo que estaba pasando y corrió hacia lo que sea que me estaba matando, mordiéndose la pierna. Dejó de prestarme atención durante el tiempo suficiente para que volviera corriendo a mi armario a agarrar mi cuchillo. Me volví y traté de levantarlo con mi brazo roto, lo que obviamente no funcionó. Grité en agonía, y luego la cosa sacudió a mi perro. Agarré mi cuchillo y justo cuando me di la vuelta para apuñalarlo, me agarró por el cuello de nuevo. Me echó sobre su hombro y comenzó a irse conmigo. Balanceé mi cuchillo hacia abajo y lo clavé en la espalda. Hizo el sonido más fuerte y espeluznante que jamás haya escuchado, pero lo más importante es que me derribó. Desafortunadamente, el cuchillo todavía estaba alojado en su espalda. Mi perro estaba inconsciente, yo estaba sangrando y estoy bastante seguro de que no se suponía que el hueso sobresaliera así. Tenía mucho dolor y gritaba todo el tiempo. Mi fuerza casi me había abandonado. Estaba acabado. Pero entonces vi una luz. No era la luz de Dios, como pensaba, pero era la luz de mi switch. Cuando lo agarré, la cosa tiró del cuchillo de su espalda y trató de apuñalarme. Tenía mucho dolor y gritaba todo el tiempo. Mi fuerza casi me había abandonado. Estaba acabado. Pero entonces vi una luz. No era la luz de Dios, como pensaba, pero era la luz de mi switch. Cuando lo agarré, la cosa tiró del cuchillo de su espalda y trató de apuñalarme. Tenía mucho dolor y gritaba todo el tiempo. Mi fuerza casi me había abandonado. Estaba acabado. Pero entonces vi una luz. No era la luz de Dios, como pensaba, pero era la luz de mi switch. Cuando lo agarré, la cosa tiró del cuchillo de su espalda y trató de apuñalarme. Inconscientemente, agarré el interruptor y lo moví para tratar de bloquear la puñalada. La criatura se detuvo y retrocedió alejándose del switch. El segundo viento golpeó como un camión. Me puse de pie y sostuve el interruptor, caminando hacia la criatura. Chilló de dolor cuando me acerqué. Trató de retroceder, desafortunadamente para él, las habitaciones tienen paredes. Me acerqué a él, mientras intentaba huir. Lo toqué con el switch. La luz del switch se volvió increíblemente brillante. La criatura desapareció. Me desmayé. Al día siguiente fui yo entrando y saliendo de la conciencia. Cuando me desperté por completo, llamaron a la puerta. Me quedé helada. Y entraron mi hermana, mis padres y mi perro. Lloré lágrimas de alegría. Pedí mi interruptor. Dijeron que lo tenían en casa, cargando. Pregunté por el paquete. Dijeron que lo encontraron. Todavía tenía las cosas dentro, aunque algunas se habían podrido. Pregunté por la criatura. No tenían idea de lo que estaba hablando. Bien.
Yo lo maté. Después de una semana, volví a casa, aunque todavía necesitaba descansar. El primer día en casa fue extraño. Se sentía como la tierra de nadie en un campo de batalla, pero ganaste la batalla que tuvo lugar y fuiste el único sobreviviente de esa batalla. Cogí mi Switch. Abrí Pokémon Shattered Shield, con la confianza de que había ganado. El software se cerró debido a un error. Nunca he estado más feliz de ver ese mensaje. Reformateé la tarjeta SD y el juego desapareció. El día se convirtió en noche.